seguía siendo un hobby. Pero ya estás agarrando ahí tu camino Sí, de pues, creación de contenido, ¿no? Sí, es chistoso, digo, no quiero tan temprano empezar a citar a Steve Jobs, pero Steve Jobs dice que, pues, o sea, decía que el camino solamente se ve hacia atrás, ¿no? O sea, ahora sí que dirá Joan Manuel Serrat, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a cruzar. Entonces es como, es justo eso, ¿no? O sea, ya ahora viéndolo en retrospectiva, pues sí, o sea, en ese tiempo para mí era como de, ay, pues me estoy dedicando a esto, que quién sabe qué vaya a dar. Luego, o sea, para mí Que también quién tomar... sabe qué vaya a ser. Sí, justo, o sea, para mí tomar la decisión de dejar la carrera que yo estaba estudiando rehabilitación física Okay. para perseguir el sueño de YouTube, pero un sueño que pues de nuevo no tenía pies y formas. Para mí fue como, ok, algo me dice muy dentro de mí y mi intuición me dice que esto va a llevar a algún lado. Y si no le hago caso a esa intuición ahorita, quién sabe si después me arrepiento de no haber seguido ese camino. Y a la fecha, pues claro que no me arrepiento. O sea, gracias, y la mayor parte de las experiencias bonitas que he tenido en mi vida ha sido gracias a eso. Entonces, pues sí, después de un largo camino de profesionalizarme en muchas industrias, terminé dedicándome también al marketing digital, que jamás pensé. Ahorita ya es un crack que hace de todo, pero justo, o sea, yo le decía a Héctor, y por lo que lo invitamos aquí fue porque yo personalmente lo admiro mucho. Se me hace de estas personas que muy valientes, hay que decirlo. Hace rato que contabas de, mi intuición me decía hacer esto, pero era un mundo desconocido, que no sabía a dónde me iba a llevar, que no sabía que iba a explotar, que estaba dejando pues lo conocido, mi carrera, por meterme a este mundo desconocido. Y por eso creo que es una persona súper valiente, de estas personas que se atreven a romper moldes, que se atreven a dejar, perdón, o sea, repetir lo conocido, pero justamente es eso, o sea, no seguir lo que se nos impone como de yo estudio esta cosa y cuando termino mi carrera me lleva a tener un trabajo y mi trabajo me lleva a conocer a mi futura esposa, esposo, esposa, lo que sea, luego me caso, tengo hijos, o sea, como que lo que platicamos hace rato, como de esta chispita, o cómo se puede decir, como el saber que hay algo más y que se te antoje echarte un clavado a lo desconocido. La verdad es que Héctor ahorita les cuenta de hace, ¿qué son? ¿10 años? Pues ¿Más? sí, son como 12 años de esto, ¿no? 12 años en lo que te has reinventado, o sea, sigues en este mundo digital porque eres un crack y es lo que sabes hacer y es lo que te gustó y tu intuición te llevó a esto, pero te has reinventado tantas veces y lo que me comentaste hace rato, lo de nunca empiezas de cero. Sí, no, o sea, y creo que es ese tema de nunca perder el miedo a que lo que ya tienes establecido, más en una generación y más en un mundo en el que todo el tiempo está cambiando. O sea, creo que eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? O sea, si nos ponemos hace 12 años, a lo mejor los cambios hoy en día son exponenciales. De hace 30 a 20 años las cosas cambiaban a un ritmo, ¿no? Y ahora de los últimos 10 años, pues podría decirse que las cosas han cambiado al ritmo que hubieran cambiado a lo mejor en 30 años. Desde cosas que la sociedad antes no aceptaba, ¿no? O sea, todos estos tabúes, ¿no? El tema igual de la orientación sexual, ¿no? O sea, que igual he estado yo tan metido y que digo, ahorita vamos a hablar yo creo que de eso. Son 10 años que claro que pesan, claro que tienen una relevancia, pero que estos 10 o 12 años tampoco definen el camino que yo quiera seguir. ¿Por qué? Porque si al final se trata de encontrar lugares que hagan un balance entre dónde nos conviene estar a nosotros a nivel a lo mejor profesional o económico, y el balance de nuestra amistad y de nuestra felicidad, más bien, perdón, el balance de nuestra felicidad, creo que es válido entender que somos personas que mutamos, que cambiamos y que conforme pasen los años vamos encontrando la felicidad en distintos lugares. Porque creo que también se nos ha vendido mucha... Cambiar. Sí, no, se nos ha vendido mucho esta idea de que la felicidad es como el objetivo máximo, ¿no? Y en realidad es que la felicidad no tanto, la felicidad es como el vehículo que nos lleva hacia. Y que tú lo creas. Sí, o sea, no, y que uno lo escucha, y de nuevo, o sea, yo el otro día lo platicaba, ¿no? O sea, con una amiga le decía, es que también está tan idealizado este tema de que la felicidad
de que tienes que monetizar tus felicidades. O sea, que de tu felicidad o de tu hobby o de aquello que te hace feliz, a fuerzas tienes que sacar dinero y lo tienes que monetizar y te tienes que volver el experto número 1 en eso. Siempre. Es siempre. como... No, tampoco, o sea, ¿por qué? Porque a pesar de estos 12 años, ¿qué tal si un día yo descubro que soy feliz haciendo chambritas? Y quiero hacer chambritas y me encanta hacer chambritas, ¿no? O sea, digo, es un pensamiento a lo mejor muy burdo o es un ejemplo muy burdo, No, pero, claro que pero es ese tema de no tener ese miedo a eventualmente... O sea, a pesar de yo tener todo este camino recorrido, poder decir, ahora puedo empezar en algo nuevo, pero de nuevo es que no estoy empezando de cero. O sea, y creo que es el punto que queríamos tocar. Es como, no importa el camino que sigas, nunca estás empezando de cero, pero también aunque no es... parezca, ¿no? Aunque parezca. Y y tampoco es vender la idea de que... Como esta idea idealizada de perseguir tus sueños, porque como que sí, a veces tenemos como mucho esa y aparte son sueños establecidos. Ajá, exacto. Porque tienes la presión social de cuáles son los sueños válidos. Como dices, a lo mejor para mí mi sueño es en algún momento estar tejiendo chambritas, pero no es el sueño socialmente bien visto, ¿no? Dice, ¿de qué vas a vivir? Y digo, es el mismo, o sea, este precepto ha existido desde siempre, ¿no? Desde el, ¿vas a ser artista? ¿De qué vas a vivir? ¿No? Y es como... Güey, o sea, si... Ya estamos rompiéndola y justo tú eres de esos personajes en la historia, estoy segura, porque además ahorita le digo a Héctor que no se la cree, pero este personaje está afuera de todos los H&M de las tiendas, su foto representando a México y representando un movimiento que pues hace unos años jamás nos hubiéramos imaginado. Y Héctor llegó a esto porque se atrevió a romper moldes, a seguir su felicidad y a buscar el espacio en donde tú te sentías bien. ¿Estás de acuerdo? Esta congruencia de amor propio, no sé, o sea, hacerte tu espacio feliz. No, y completamente, o sea, completamente. Y creo que de eso va también el tema de lo que estamos hablando hoy, ¿no? El orgullo, ¿no? Y cómo redefinimos ese orgullo y cómo encontramos en el orgullo las herramientas para poder... redefinirnos a nosotros mismos, nuestras creencias, y cuestionarnos, principalmente también cuestionarnos, o sea, todo lo que nos enseñaron, ¿no? Sí, los abuelitos, todo lo que se viene creyendo de hace muchos años, que la neta hay que cuestionarnos, o sea, no porque toda la vida comían tal, no porque toda la vida hacían tal, quiere decir que esté ok. Además, pues ya estamos en el 2021, ¿no? ¿O qué año estamos? Ya ni sé. Estamos, sí, no, o sea, además creo que nos estamos encontrando en un punto muy importante después de haber pasado un año y algo encerrados, que digo, muchos, o sea, la pandemia todavía no termina, o sea, todavía es algo... todavía apenas estamos lidiando con los primeros estragos de las consecuencias de la pandemia, porque ahí es donde en verdad van a venir los verdaderos retos. Las secuelas y... o sea, todo lo que vamos a tener que enfrentar es post pandemia, ¿no? Y entender, y digo, yo lo veo como que mucha gente, sí, o sea, es muy curioso e incluso impactante y emocionante los espacios que en 10 años la comunidad LGBTTIQA, o sea, más ha obtenido a nivel mediático. Es súper impactante. Es de las cosas buenas que nos ha traído el mundo digital. Sí, o sea, nos ha traído cosas buenas, pero pero a pesar de que dentro de ciertos momentos nosotros creemos que ese espacio ya está conquistado, es como aún quedan muchas cosas por pisar. O sea, aún tenemos que recordar que todavía en 27 países del mundo la homofobia es penalizada incluso con la pena de muerte. O sea, la homosexualidad, perdón, es penalizada con la pena de muerte. O sea, que todavía qué estupidez. nos hace falta todavía muchísimo desarrollo en cuanto y muchísima legislación sobre temas como proteger a las infancias trans, ¿no? Todavía... que tengan los mismos derechos. Inclusive el tema de que nadie pueda ser encerrado bajo su propia voluntad en las terapias de conversión, las famosas ECOSIG, ¿no? O sea, todavía hay muchos puntos a donde pisar y bueno, lo regreso con el tema de la pandemia porque el punto que quería tocar era
que gracias a la pandemia, desgraciadamente, nos dimos cuenta que las personas que a lo mejor ya tenemos ciertos espacios seguros o el espacio más seguro que es tu casa, muchos chicos y chiques, no tienen ese espacio seguro. O sea, muchas personas, eso fue lo que nos dimos cuenta. O sea, si nosotros podemos decir, ay, claro, en la pandemia puedo yo estar cómodo en mi casa, a mí se me retuerce el corazón de simplemente pensar todas las personas jóvenes que estaban viviendo un infierno en sus casas, que no podían ser ellas mismas. Entonces ahí es donde dices, wow, o sea, encerrados en el lugar donde supuestamente es seguro, pero en realidad están con una mamá que las quiere mandar a una terapia de conversión, o con un papá que no los acepta y que los golpea, o en situaciones que prácticamente ese infierno se volvió su vida cotidiana. Y entender que vamos a tener que lidiar con esos asuntos post la pandemia, ahí es donde está el verdadero reto. Ahí es donde claro, o sea, yo me siento, y al final es eso, yo me siento muy orgulloso y me siento muy feliz de tener la posibilidad de ser vocero para lo que está pasando en este momento en mi vida, para una marca como H&M, que además el racional creativo de esa campaña me pareció brillante, porque al final era como, o sea, H&M lo que dijo es, yo no quiero pinkwashing, o sea, yo quiero ir en contra como de todas las marcas que solo sacan su producto Pride, pero no lleva nada, ¿no? Que Aquí ni siquiera lo entienden. Y te acuerdas hace rato que te dije, Héctor, yo quiero que me expliques y que nos expliques qué es lo que está pasando detrás del Pride Month, porque como para mí, Mariana, no es un tema, o sea, para mí es algo tan normal que no lo veo como un tema, como que no, o sea, no sé, o sea, no entiendo por qué tanto desmadre, o sea, por qué se tiene que festejar. Y lo que me decías es que es la fiesta de los que antes no invitaban, ¿o cómo era? Sí, no, o sea compárteles como ese behind, porque yo creo que aquí hay muchos hoteliers que neta, para nosotros es lo más normal y ya esté open mind, y yo creo que la pandemia también nos volvió súper empáticos. Sí, ¿O qué opinas? Hay mucha conversación pasando alrededor del Pride, definitivamente, ¿no? Este año veníamos de un año en donde no se marchó, ¿no? O sea, donde el año pasado se canceló. Se canceló y fue un año muy fuerte al darnos cuenta que, creo que asumo fue un cuestionamiento interno de decir, ¿por qué necesitamos que las marcas se sumen para poder marchar? Si al final la raíz de estas marchas fueron los eventos en Stonewall que se celebraron ahora el 28 de junio, que justo a manera de protesta y a manera de visibilizarnos y de decir, oigan, estamos aquí, ¿no? O sea, de nuevo, o sea, un poco el racional que te compartía era ese, ¿no? La fiesta del orgullo, más allá de lo que la gente pueda decir, como que es una fiesta para, sexualizarnos o lo que sea, ¿no? Es como, durante muchos años, lo decía uno de los Javis allá en España, de los Javi Calvo y no me acuerdo, Javier Ambrosi, decía que pues nosotros al momento en el que crecemos dentro de una sociedad homofóbica, por así decirlo, y machista, para podernos blindar durante toda nuestra infancia tenemos que adoptar una personalidad que no es la nuestra. Tenemos que ser otras personas, un personaje. Tenemos que construir a alguien que no somos. Tenemos que construir una identidad que durante muchos años la utilizamos como una máscara para mostrarnos ante un mundo que normalmente no nos acepta. Y aún teniendo esa máscara, el mundo no te acepta, porque de nuevo hay algo que no tienes y hay algo que te privan. Sí es doloroso entender que cuando uno crece siendo parte de la comunidad LGBTI, te arrebatan muchas cosas. Te arrebatan tu primer amor, te arrebatan tu primera cita con esa persona que amas o que estás enamorada o enamorado. Sentir el amor en plenamente, un parque. Porque... o sea, te arrebatan muchas experiencias de tu infancia que jamás te regresan y que te incluso arrebatan el encontrar tu propia identidad y tu propia sexualidad y tu propia tu propia alma. Yo creo que todos mientras crecemos vamos conectando con ciertas cositas que nos hacen ser nosotros. Y para nosotros es más difícil, porque en el momento en el que nos aceptamos comienza un proceso de quitarte todas esas cosas que te pusiste para cubrirte, todas esas armaduras. Que aprendiste toda la vida. Completamente. Entonces,
es como, pues sí, la fiesta del orgullo es como una especie de valoración y de significación, es reconocerte y decir, aquí estoy. Y todo esto que me arrebataron, aquí está, y lo tengo, Ya y lo puedo celebrar, y lo festejo. Y de nuevo, si yo era el que no estaba invitado a la fiesta, esta fiesta es para los que no estábamos invitados a la fiesta. Todos los que vénganse no todos, ir. justo, vénganse todos los que nunca han podido ir a la fiesta, ¿no? Y por eso son tan importantes estos espacios, por eso no existe un día del orgullo heterosexual, porque todos los días, ¿no? Se vive en una sociedad que completamente acepta esto, entonces como que no va por ahí ese tema. Y claro, o sea, mucha gente piensa que la comunidad es... o sea, digo, mucha gente incluso ocupa ese factor como para atacar a la misma comunidad y decir como, ay, pero ustedes también se tiran, perdón por la palabra, se tiran mierda entre ustedes también, que no sé qué, y es como, pues no, o sea, también nosotros somos individuos, somos seres humanos, somos personas que estamos también todavía convergiendo sobre nuestras propias ideas, aprendiendo a escucharnos, y lo importante ahorita también son el cómo nos visibilizamos, y le damos importancia a cada una de esas letras. Se ha acostumbrado durante muchos años, y claro que la fiesta del orgullo era una fiesta que representaba solo a una letra, o sea, que solo representaba a las personas homosexuales, a las personas gays. Y la narrativa durante muchos años ha sido una narrativa cisgénero homosexual. Cisgénero para decir las personas que sí se identifican con su sexo y sí identifican dentro de su homosexualidad. Y sí, siempre y de nuevo el cuestionamiento ha sido que todavía tenemos una actitud patriarcal hacia el orgullo. Y quien dicta qué se dice y qué se hace y cuándo marchamos y cómo marchamos somos los hombres cisgénero homosexuales. Sí. Entonces, romper esa narrativa que también ha sido alimentada por los últimos años del movimiento feminista es como, o sea, todos estos retos son los retos que a mí me encanta ver hacia el futuro, o sea, porque es como, cómo vivo mi orgullo hoy no solo define de dónde vengo y a quién le tengo que agradecer, porque gracias a estas figuras, pero a ver, quien aventó la primera piedra en Stonewall fue una mujer trans, afroamericana y una mujer latina. Rompiendo los moldes que te cagas. Estamos hablando de que la lucha LGBT más tiene que ser transincluyente. O sea, ¿a qué voy con estos? Es reconocer el pasado para emprender en presente nuestro orgullo y saber reconocer qué nos falta a futuro. Y entonces es eso, son todos estos temas donde necesitamos darle valor a las demás letras. Por eso este año hubo una marcha lencha que fue completamente separada, una marcha lésbica para transincluyente, que fue solamente de ellas, para no tomar ese espacio, porque sí es necesario también dentro de nuestra narrativa cis homosexual poder decir, hey, cada letra tiene su valor y darle valor a cada otra de las letras, o sea, darle valor a la bisexualidad, darle valor a la intersexualidad. Hay pocos estudios en México, incluso nulos, de cuántas personas intersexuales existen en México, ¿no? Cuántas personas que tienen expresiones genitales masculinas y femeninas y que es un tema todavía tabú, abajo de la mesa. Nos tapamos los ojos, es la resistencia. Y sobre todo es que sobre este tema en específico casi estamos cegados por una cuestión social, porque esa es la raíz. Este tema de la intersexualidad es una raíz completamente familiar, porque viene desde que las niñas son pequeños y que pues genético. Al final es como hay papás que han llegado incluso a mutilar a sus hijos para decir, no, es que lo vamos a criar como niño o lo vamos a criar como niña, ¿no? Y entonces es como, ¿cómo creces y cómo esa narrativa la hablamos a dominio público sin, ¿cómo podrá decirlo? Sin prestarnos a que ciertas narrativas heteropatriarcales nos condenan a nosotros ¿cómo podría decirlo? A decir que nuestra lucha solamente es sexualizada. Y es como, no, o sea, es que el hecho de que ustedes no puedan ver más allá de ese tema
es lo que demuestra el punto de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. O sea, hace poco salió una película de Disney que se llama Luca, acerca de dos niños que la película habla sobre la redefinición de la masculinidad y cómo estos niños son capaces de mostrarse emocionalmente. Y nosotros decíamos, es que esta película habla sobre una narrativa queer, habla sobre una narrativa de que además de que tiene un contexto emocional entre los niños, tiene un contexto de sentirse fuera del estanque, de cuando sales, transformarte en otra cosa y luego que tu mamá te quiere enviar a las profundidades y no, y bla, bla. Y estos niños tienen una... Y digo, el director de la película salió a decir, es que nosotros quisimos hablar, y dijo, es que no estamos hablando de una narrativa LGBT+, sino que estamos hablando de cuando los niños tienen una etapa prerromance entre dos niños. Y es como, aún así es una narrativa LGBT+, porque no... Sí. O sea, pero era como, hubo toda una dinámica, un revuelo, porque nosotros decíamos, es que esta película entra dentro de la narrativa queer del LGBT+, y es como, es que quieren sexualizar a los niños. Espérate, es que tú veas, que tú pienses que cada solamente quien piensa lo que tiene en la Ajá, cabeza también. Y es como, ¿qué tanto daño ha hecho la narrativa heteropatriarcal, sobre todo la industria de la pornografía y del sexo, que les ha metido tanto esa idea que no pueden salirse de esa narrativa? Y es una protección, Héctor. También es como lo conocido. Ajá. Siempre es más fácil hacerse güey que abrir los ojos a algo que está allá como afuera. si fuera cacería de brujas. Claro, es como, siempre señalarlo. Oigan, estamos hablando, o sea, nadie está metiendo, nadie está sexualizando a estos niños, pero Exacto. estos niños están redefiniendo su relación emocional entre ellos dos y redefiniendo Es su algo masculinidad y su identidad queer, porque al final ellos forman parte, porque son sirenas, ¿sabes? O sea, pero al final es eso, o sea, queer, o sea, no estamos hablando de nada sexual. ¡Sexo! Están sexualizando niños, es como... No, o sea, y el problema, o sea, entonces al estar diciendo eso, me demuestras otro problema social, que no podemos salirnos de estas narrativas y hablar de otra cosa, porque inmediatamente tú lo estás viendo como una cacería de brujas. Y son todos esos temas que aún nos faltan por tocar. Porque es la forma fácil de protegerse. Ajá. A nadie le gusta que le cuenten algo desconocido. A nadie le gusta... O que te digan que lo que tú crees... A lo mejor no es a lo la mejor- verdad absoluta. Ajá. Es más fácil vivir en un mundo donde lo que te vinieron diciendo tus abuelos, tus papás, no sé qué, es lo que es. Ajá. No se toque ahí, niño, porque está mal. Es como... Tu pipí, tu pilín, no sé qué. Es como, por favor, señores, ya tenemos que... O sea... Tenemos que cuestionarnos, empezar desde ahí. No todo lo que sabemos, no todo lo que nos enseñaron es la verdad absoluta. Tenemos ya esta capacidad nosotros de... Además, creo que es un tema también de empatía, que te contaba hace rato. O sea, al final, también cuando lo vives de cerca de alguna manera, ¿no? El ser señalado, el que no te acepten en algún lado, o en el que rompas un molde que la sociedad impuso, y te señalen y te vean como el raro y que te vean como ese rechazo, cuando lo sientes es cuando te vuelves más empático. Sí. Y creo que vivimos en un mundo de tanta, o sea, somos todos tan únicos, tan diferentes. ¿Cómo el amor puede ser un tema, ¿no? O sea, la cosa más bonita que tenemos en este planeta es el amor y lo juzgamos. Y también como que lo politizamos todo, o sea, Todo. estamos como tan acostumbrados a esta politización que igual dentro de, o sea, una de las narrativas es como, claro, el movimiento LGBT está politizado y todo es como, no me voy a poner una bandera porque una bandera es política, es como... Más bien al revés, luego usan esas causas justo. Para subirse a barcos y para sus beneficios políticos. Y sobre todo, es como, o sea, a ver, o sea, una cosa es que haya gente que también lo pueda tomar para subirse a ese barco, pero de nuevo, también nuestra lucha tiene que ser, o sea, nuestra lucha tiene que abarcar todos los temas, son temas sociales, son temas políticos, y a veces sí les cuesta mucho trabajo entender esa diferencia, entender que cuando estamos pidiendo matrimonio igualitario, simplemente estamos pidiendo las mismas figuras que ya tienen las parejas heterosexuales. Sí. Dice, pero es que ya se les reconoce, se les da su unión. Es como, el hecho de que ese mismo tú me estés dando otra cosa a cambio es como otro dulce. Es que tú no puedes comer este dulce. Te voy a dar un dulce que sabe medio parecido, pero pues ahí tómalo, ¿no? Es como, güey, no.
O sea, no. Y por eso la lucha sí es política, pero también es social. Y también dentro de lo social hay que aprender a distinguir. Es como pasa con el lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, de que, ok, nosotros podemos hablar con lenguaje inclusivo y no todo el tiempo se habla, pero el hecho de que exista y que reconozcamos a las diferentes identidades y aunque sea una persona se sienta reconocida dentro de lo social, importa mucho o importa todo. Ahí es donde cambian las cosas, porque es como, ay, si en verdad quieren ser inclusivos, aprendan lenguaje de señas. Es como, nadie se está metiendo con el lenguaje de señas. Qué padre que existe el lenguaje de señas. Le dan la vuelta como para que se vuelva un tema controversial y quieren cambiar el idioma, quieren cambiar No, señores, o sea, es una lucha de... ¿Y cuántas veces, además... ¿Cuántas veces no ha cambiado el idioma, no? Además. Sí, ¿cuántas veces no se han hecho cambios en nuestra forma de hablar? Digo que es la resistencia al cambio. Y el lenguaje, o sea, al final el lenguaje muta y el lenguaje siempre va cambiando y no es algo fijo. Y creo que eso es lo bonito de nuestra sociedad, que la sociedad, digo, Carl Sagan lo decía, ¿no? Somos custodios de nuestro propio significado. Y darle ese significado es completamente una cuestión... propia, y el día y estas luchas han permitido que hoy las personas, o sea, yo también se lo decía a una amiga, ¿no? Un poquito saliéndonos del tema LGBT, pero digo que todo va de la mano, ¿no? Le decía, qué padre, porque ella me decía, es que me empezó a gustar mucho el K-pop, ¿no? O sea, y entonces se súper obsesionó con el K-pop y entonces empezó a aprender coreano. Y me decía, ay, es que ya estoy vieja, mis 33, que me gusta el que... Y yo... ¿Por? No. Decían no. Pero son juicios que tenemos bien cabrones, como de si ya eres treintona y no te has casado, madre, ¿no? Y es como, le decía, es que no te estás dando cuenta que todas estas generaciones que ustedes están criticando, esta disque generación de cristal, dicha por la generación de concreto que no está dispuesta ni siquiera a romperse, ¿sabes? Al contrario, es como qué chingón que nos diga generación de cristal, porque estamos dispuestos a rompernos y a reconstruirnos y a remoldearnos. Sí. Y gracias a esa generación, hoy a tus 30 y tantos, a tus 40, a tus 50, nadie te va a juzgar si decides hacer algo diferente en tu vida, si decides darte cuenta que de una manera u otra no eras feliz. Y que quieres hacer un cambio y que quieres cambiar, y nadie de esa generación, porque todos estamos en un proceso de cambio. Yo lo decía, después de la pandemia todos perdimos algo, todos estamos en un duelo, ¿Y tú crees que hemos aprendido? Estamos aprendiendo, o sea, yo creo que el mundo, sí, nos tocó aprender a madrazos y nos toca todavía aprender, o sea, yo creo que de verdad el reto no fue la pandemia, el reto es lo que viene después de la pandemia. De acuerdo. Y cómo nos redefinimos dentro de eso va a ser lo importante, pero es eso, le decía, ¿en qué cambió el mundo? Decía, es que el mundo cambió porque antes íbamos como de la mano y llegó un punto en el que nos tuvimos que guardar y estuvimos solos. Ir para adentro es algo... Y en ese para adentro todo el mundo perdió algo. Hay gente que perdió familia, hay gente que perdió su trabajo, hay gente que perdió su libertad. Los niños perdieron su infancia. Digo, hay gente que se graduó de la prepa, o sea, a mucha gente se le arrebató algo, pero la base en la psicología de un duelo es la pérdida. Y la pérdida de lo que sea. O hasta algo nuestro, ¿no? Sí, todos perdimos algo. Todos perdimos algo. Nuestro caparazón allá afuera. Y todos estamos en un proceso de duelo. Y cuando estás en un proceso de duelo, nadie entiende tu proceso de duelo salvo tú mismo. Y si antes nos íbamos agarrando las manos y medio íbamos para el mismo lado, ahora la cosa, ¿qué cambió en el mundo? Que ahora no solamente estamos caminando al lado del otro, sino que nos estamos acompañando en un duelo. Y eso no estaba. Y mundo, todos estamos en un proceso de duelo, o sea, todo el mundo. Y es entender dentro del dolor propio el dolor ajeno, porque te estás acompañando y antes no nos acompañábamos. Entonces, ¿qué cambió? Que todos nos estamos acompañando en un proceso de duelo. Todos perdimos algo. Tal vez la diferencia puede ser que no todos nos damos cuenta que estamos en ese proceso. Completamente. Y eso pasa. Digo, el proceso de duelo lo conocerá la gente que va a terapia. Es un proceso en el que a veces uno puede llegar no a ser consciente de que está en un duelo. Y lo que dicen, si no vives un duelo, el duelo no se va, ¿no? Entonces hay mucha gente que todavía no está en una conciencia de que perdió algo.
todos perdimos algo, todos, o sea, todos al mismo tiempo mínimo, en todo el mundo, está al cañón. nivel más mínimo todos perdimos algo, y si eso no nos cambia, es que nos tiene que cambiar. O sea, es que no veo otra manera de seguir en este mundo si el proceso de duelo y si el duelo que estamos viviendo basado en la pérdida no nos cambia. Y lo veo, hay cambios. Sí, yo de las cosas que más anhelo con todo mi corazón es justo como que este duelo nos vuelva más empáticos al conocer, pues a lo mejor un dolor que nunca habíamos sentido. Cada quien a su manera, cada quien en su proceso. Pero, como dicen, no experimentas en cabeza ajena. Sí, no. Entonces, uno de mis sueños más grandes es justo como que nos dejemos de tonterías de tú eres niño, tú eres niña, tú eres abogado, tú eres no sé qué. Todos, como dicen, somos unos neandertales, o no, bueno, ya estamos más evolucionados, vamos todos en diferentes, pero que sepamos que venimos a eso, ¿no? Venimos a evolucionar, a vivir, a amar. O sea, ¿por qué? No entiendo, ¿por qué cuestionamos el amor? O sea, ¿por qué el amor es la cosa más bonita que tenemos? La vida nos demuestra a cada momento. Las cosas que haces con amor son las cosas que crecen. Las cosas que haces con amor al prójimo son las cosas que se te regresan con amor a ti. O sea, y no sé, o sea, le tenemos que buscar el frijol al arroz siempre a todas las cosas. No, y creo que al final lo padre es que vivimos, o sea, como seres sociales es perfectamente normal que tengamos diferencias. Yo creo que es y está padre, ¿no? de conocer también dentro de nuestras diferencias cómo esas diferencias nos enriquecen, no nos restan. Y creo que ese es un tema que es importante tocar, ¿no? O sea, no todos dentro somos de ver... iguales, ni tenemos que ser iguales. Ni tenemos que ser iguales, está padre discernir, pero digo, mientras mi forma de discrepar contigo no te limite a ti sobre la manera en la que puedes vivir tu vida, siempre y cuando, y ahí están los retos, definir qué es lo ético y dónde estamos parados con eso, y sobre cuáles son las nuevas reglas con las cuales nosotros marcamos esa ética social a la que vamos manejando, ¿no? O sea, y sobre todo como a quién protegemos y de qué manera protegemos, y sobre todo viéndonos en la raíz de nuestra sociedad, ¿no? Lo decías hace unos segundos, ¿no? Todos venimos, ¿no?, de los neandertales, ¿no? Y nos llamamos Homo sapiens, ¿no? Y nuestra especie, a pesar de eso, creció en tribus, ¿no? Y creo que se nos sembró tanto un mundo individualista en donde todo el mundo estaba preocupado por él mismo, que ahora los verdaderos retos, y cuando nos ponemos a cuestionar como dónde vienen esos cuestionamientos, pues claro, estamos intentando hacer que nuestra sociedad sea más segura para todos, ¿no? Y se entiende del otro lado, ¿no? Se entiende que haya grupos que están pues del otro lado. Al final es como se entiende que hay estos grupos que estén en contra del matrimonio igualitario porque para ellos es su forma de proteger a la sociedad, pero sin cuestionarse si la manera en la que lo están protegiendo está limitando la contraparte. La contraparte, ¿no? O sea, y lo vemos desde los grupos pro vida, ¿no? O sea, igual lo mismo, ¿no? O sea, todo este debate que tenemos ahorita sobre el aborto, ¿no? Y sobre la legalidad, y sobre qué, y sobre cómo, y sobre incluso el decir como de, bueno, o sea, sí, una mujer puede abortar, pero solo si fue violación. Ah, entonces me estás diciendo que una mujer puede decidir sobre su cuerpo solo hasta que fue vulnerado. No puede decidir bajo su propia perspectiva si sí o si no, ¿no? Y es que la diferencia, si te das cuenta, por ejemplo, de ese ejemplo específico de los dos grupos, los pro vida y los que sí quieren legalizar el aborto, los que sí quieren legalizarlo, lo que están haciendo es darle la libertad a ese ser humano, porque, o sea, ¿desde cuándo alguien nos privó de nuestra libertad? Darle la libertad de decidir qué hacer con su cuerpo, chica.
En cambio, este otro grupo, y sin juzgar, no estamos sin juzgar, aquí, ajá, al contrario, justamente estamos diciendo aquí cada quien que piense lo que quiera. Y que exista. O sea, que exista porque al final nos permite a nosotros tener cuestionarnos, diálogos. ¿no? Tener siempre a ver, es esto, pero es esto. Es más, hasta puedes llegar a un punto intermedio. Es que no tenemos que irnos de un lado porque o al del final otro. esos espacios se van conquistando dentro de los puntos intermedios. Hay puntos intermedios que sí se debaten y otros puntos donde no, porque cuando tu libertad está de por medio y tu capacidad de gozar de un derecho que debería ser tuyo está de por medio, esos derechos no se cuestionan. Entonces ahí es donde entra la diferencia. Y eso es que también, pasa mucho, ¿no? En el ambiente LGBT, luego es como de... Vamos a invitarte a una mesa de debate con un homofóbico y tú LGBT, y es como, no, porque no, o sea, porque no porque lo voy a sacar esto de no ahí, es ¿no? debate, o sea, esto no es debate, o sea, no voy a poner en debate y en cuestionamiento mis derechos. O sea, no va a venir esta persona a decir, no, tú no tienes que tener derechos, porque eso no se debate. O sea, porque el debate no va hacia allá. Es importante encontrar, y dentro de esas ideas, encontrar el origen de esas ideas y encontrar por qué él es homófobo. ¿Dónde está la raíz de esa homofobia? ¿Dónde está la raíz de esos aprendizajes y esos cuestionamientos? Claro, hay que analizar, o sea, al final todos estos casos, más que debates, son casos de estudio, pero no se cuestionan y no se debaten y sobre todo no se consultan. Más ahorita en este país que se da todo por consultar, es como de no se consulta. O sea, no me vas a consultar para que se aplique la ley. Que se aplique la ley, o sea, ¿sabes? No me vas a consultar sobre el matrimonio igualitario, porque no hay que consultar. Es como, no le puedes privar de derechos a estas personas, a un ser humano. Si las leyes están claras y hay protección para todas las demás partes, todo está bien. Pero de nuevo, si es ese tema donde este tipo de posturas que están del otro lado nos sirven, para lo que nos sirven es para analizar y para decir de dónde vienen. Exacto. Y cuáles son esas raíces y en dónde están cimentadas. Porque al final, si vemos una postura pro vida, si vemos una postura antiderechos LGBT, si vemos una postura machista, todas están embebidas en tradiciones arcaicas, sembradas sociales. Correcto. Y cómo deconstruimos esa sociedad y cómo estos nuevos cuestionamientos, porque alguien dice, entonces ¿para qué sirve levantar la voz? Claro que sirve, porque entonces tienes a la iglesia. Decías, aparte una semillita que vas plantando en... Claro. Y tienes al Vaticano ya haciéndose cuestionamientos y diciendo, a ver, espérate. Y a mí lo que se me va a hacer súper chistoso es que en 30 años salga el Papa en ese tiempo y va a decir, perdón a toda la gente homosexual, no quisimos nunca. Y es como, pues sí, güey, pero 500 años después, ahí te encargo para que salgas, pero, o sea, sí. Pero que salga, pero sí importa. Sí importan estos debates, o sea, sí importa que se haga y que se hagan cambios, porque al final todo nos permite entrar en una normalización. Es un despertar. Oye, a ver, es que tocaste un tema increíble. Siempre lo ya conocido y lo que nos inculcaron es lo que está bien. Entonces, ¿a quién señalamos? Al diferente, ¿no? Al que se atrevió a salir del molde. Sí. Pero no, es al revés. O sea, ¿por qué hoy en día no cuestionamos más bien de dónde vienen esas creencias que, para mi gusto, limitantes, porque te limitan a conocer un mundo increíble, personas increíbles, o sea, te limitan muchísimo esas creencias? ¿Por qué no las cuestionamos? Como decías, ¿por qué no cuestionamos más bien a esa persona que es súper homofóbica? ¿Qué dentro de esa persona le duele tanto o qué resistencia tan fuerte al cambio puede tener que no le permite esta apertura de ver más allá? O sea, yo siento, ¿te acuerdas hace rato que platicábamos que es un miedo? Al final todo esto no se trata de que una sea buena persona o sea mala persona, siempre es un miedo inculcado socialmente que nos limita de una forma tan cabrona que yo prefiero decir, no, que no se me acerque ese cabrón o es tal, en lugar de decir, a ver, quiero conocer lo desconocido. Sí, y a ver qué me mueve. Y quiero tener una postura, ¿no? O sea, y va en todos los niveles, ¿no? Os digo, creo que un ejemplo muy, muy fuerte que fue el año pasado fue una película que se llamó Nuevo Orden,
que era una película que al final pues sí traía un contexto clasista completamente, porque de nuevo, o sea, marcaba y era, ok, eran esta gente pobre que llegaba a atacar a la vida de los ricos, pero te pintaba a los pobres como morenos y salvajes y no sé qué, y en lugar de tener un cuestionamiento era como, no, o sea, esta película está basada no en el cuestionamiento del entendimiento, pero en el cuestionamiento, porque ni siquiera te explica nunca ni cómo, y lo pongo de ejemplo porque se me hace el mejor ejemplo sobre esto, porque así como funciona este miedo a los pobres que existe en una cierta clase en México. Y el miedo a ser pobre. Ajá, entonces existe porque en esta película ni siquiera te decían por qué se manifestaban. O sea, ni por qué, ni en qué estaban en contra. Entonces es como, claro, el pobre es una fuerza natural que un día va a abolir. Entonces es como, a ver, este es el mejor ejemplo de cómo si las cosas se juzgan desde el miedo, salen este tipo de películas y salen este tipo de debates. El que están sexualizando, y salen, el que están... Siempre está hablando el miedo. Entonces... Sí, o sea, es como, ok, tienes miedo de la sexualización homosexual. ¿Por? O sea, pero ¿por qué entonces te da miedo el sexo? O sea, pero ¿qué es o sea, pero entonces si esto sucede a nivel de una persona heterosexual, está bien. Y entonces la industria de la pornografía está bien. No. Entonces también o sea, la industria, o sea, toda esta tendencia de mostrar relaciones familiares y sexualizarlas dentro de la industria del porno, donde tienes al hijo metiéndose con la mamá y con la prima, y me metí con mi prima, y eso es una realidad, o sea, lo que les estoy diciendo a lo mejor es muy fuerte escucharlo. ¿Neta? Pero en los últimos 3 años las tendencias de búsqueda de pornografía incluyen lazos familiares, o sea, se ha popularizado completamente los lazos familiares entre papá que se mete con la hija, el hijo con la mamá, con la madrastra, con la prima, con el hermano, y es como, entonces, solamente porque yo estoy viviendo mi sexualidad como una persona homosexual, eso es de miedo. Pero ¿no te da miedo que haya un cuestionamiento debajo de la mesa de que no hablamos de las búsquedas heterosexuales terrible. Se están desviando a destruir? O sea, dices, no destruyan la familia. Bueno, ¿y qué está pasando por allá? ¿No? ¿Qué está pasando por allá? Está súper heavy, porque entonces es como, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Digo, se aplica en esta frase de lo que te choca, te checa. ¿No? O sea, ¿qué está pasando tras bambalinas para que entonces el sexo, como tú lo percibes, sea visto como algo malo, como un tabú, como una perversión, como Sodoma? Que eso también nos enseñaron de chiquitos, ¿no? Desde que no puedes decir, en lugar de decir pene, dices pilín. El pajarito. La colita, no te toques ahí, o sea... Realmente, es que ahorita si se dan cuenta ya tocamos 1000 temas, pero justo pero todo va a ser el orgullo. O sea, digo, lo estamos hablando te tienes que redefinir. En cuanto, sobre la redefinición del orgullo y sobre cómo tú contemplas el orgullo, porque al final salir y exponerte y decir, yo vivo de esta manera, lo tienes que hacer con orgullo, porque es la única manera en la que lo puedes mostrar. O sea, he visto a partir del movimiento femenino y del movimiento feminista, he visto a tantas amigas apropiarse de su sexualidad de una manera tan chingona y decir como, güey, yo uso este vibrador y me vale madre, si se lo voy a recomendar a mi amiga, y oigan, hay un taller bien chingón sobre cómo usarlos y no sé qué, y es decir, eso, es que es eso, es que nos arrebataron todas estas cosas y todos estos cuestionamientos, y por qué no podemos ser dueños de algo tan personal que es nuestra propia sexualidad, y por qué no la podemos gozar y vivir y disfrutar sin tabúes. ¿Por qué? Porque nos pusieron, o sea, y es eso, si ustedes ya cuando haces este cuestionamiento es como, wow, o sea, si a nosotros como personas homosexuales nos arrebataron cosas de nuestra vida, incluso nuestra apropiación de la sexualidad, si ustedes se ponen en ese papel, es como ustedes también se las arrebataron de alguna manera. A todos nos han arrebatado algo. Ciertas cosas que justamente si nos empezamos a cuestionar es, ¿y por? ¿Por qué tiene algo de malo con lo que nací? O sea, ¿en qué momento esto se volvió pervertido? Si es una parte natural de mi cuerpo, ¿no? ¿Por qué esto sí se enseña y esto no? O sea,
El punto es cuestionarnos y creo, y justo le decía a Héctor, o sea, yo creo que dentro de la comunidad de hoteliers, o sea, es muy válido que cada quien tenga su proceso, ¿no? Su evolución, y habrá gente que nos está escuchando, o tal vez ya se fue porque nos tiraron de fumados, y habrá muchos otros que a lo mejor Conecten Héctor con esto pueden conectar y les quede esa cosquillita de cuestionarse, porque a lo mejor es el último empujón que necesitan para abrirse a un mundo de verdad muy bonito que nos han privado, como dices, a todos, no es a cierta comunidad, no, a todos, de vivirlo desde esta esencia, insisto, de amor. No, digo, o sea, la gente que forma parte de la comunidad incluso se podrá sentir identificada con el simple hecho de cuando nos privaron la comida y nos la hicieron sentir como un gusto culposo. Uh-huh. ¿Por qué me tiene que dar culpa comer? Y creo que nos sentimos identificados como, digo, tú, una persona celíaca, yo igual, como, o sea, ¿sabes? O sea, al final es como durante muchos años, y digo, yo digo, ya será otro tema, yo vengo también de un tema en donde durante muchos años sufrí anorexia y vigorexia, o sea, súper fuerte, y salir de esto, y darte cuenta y decir... Es que te digo que estás muy cañón. Y decir, es que ¿por qué como con culpa? O sea, ¿por qué no? Y redefinir y decir que nada, ¿por qué? Oye, y ese tema, espérate, ya empezaron los de, no es tan bien que la gordofobia, que porque no está bien estar gordo y que la salud... Chavos, relájense. Es que no estamos diciendo pierdan su salud, coman hamburguesas todos los días. No, al contrario, estamos justamente dejando de privar a la gente de disfrutar la comida, de descubrir lo que le hace sentir bien. Y luego ahí ya entramos al tema de congruencia, que también hablaba con Héctor. Además de que es un valiente, que se ha reinventado 1000 veces, también Héctor ha conocido el amor propio, ¿sí o no? Completamente, sí. Y el amor propio, cuando lo profundizas tanto, te lleva a una congruencia y a una cierta disciplina, no impuesta, pues de seguir haciendo cosas que te hacen sentir bien, de comer cosas que te hacen sentir bien, de juntarte con gente que te hace sentir bien, Qué bonito es cuando empiezas a comer conscientemente. Sí. Y cuando empiezas a identificar y decir, ¿qué le hace esto a mi cuerpo? ¿Qué le estoy... ¿Y qué esto qué le provoca a mi cuerpo? Y entonces, cuando vas más allá del sabor de las cosas, de lo rico, de lo que te han acostumbrado a que una pizza tiene que saber así. Y es como, cuando rompes el molde y dices como, wow, puedo redescubrir la comida, redefinirla, reencontrarme con ella, reencontrarme con lo que me nutre y con lo que me hace bien, y no es la idea que me han vendido de hacer la dieta de la luna, del pastel, de no sé qué, es como, de la manzana, y es como, no, cuando puedo tener algo, o sea, yo creo que igual, o sea, estamos en una época en donde todos nos estamos reconciliando con todo, y si nos podemos reconciliar con nuestra identidad, con nuestra sexualidad, con nuestras expectativas de nosotros mismos, reconciliarte con la cocina. Con nuestras emociones. Oigan, se vale estar triste, ¿no? Completamente, reconciliarte con la cocina es uno de los actos más grandes de rebeldía que existen en la actualidad. Sí, está cabrón. En una industria en donde todo es rápido y todo se pide por teléfono. Y que no, además que no les importa si te están nutriendo, o sea... Reconciliarte con la cocina es uno de los actos de rebeldía más grandes de amor propio, de esta generación y de amor propio. Aprender a cocinarte y aprender a que te cocinen rico y que te cocinen bonito es uno de los actos de rebeldía más grandes que existen hoy en día. Está cañón. Pues nos podemos quedar platicando todo el día, ¿eh? ¿Hay un comentario? Sí, el reto para los papás. ¡Ay, ese está buenísimo! Uf. ¿Nos da tiempo? Tenemos 10 minutos. Venga, sí. Pues, a ver, o sea, yo creo que es importante encontrar comunidad. O sea, yo creo que es importante... tu tribu, como me decías hace rato. Encontrar tu tribu. No todo está en la familia, ¿no? Y digo, por ejemplo, hace poco yo salí con mi papá, ¿no? Y hace poco mi papá se enteró, ¿no? De que tenía novio y todo ese tema, ¿no? Y me decía...
le decía, es que lo único que me ofende es que no me dijeras, Wow. ¿no? Y mi respuesta fue, es que ¿qué tuviste que haber hecho tú para que a mí no me diera la confianza de decirte, aún yo sabiendo que tú lo ibas a aceptar? Sí. Aún yo sabiendo que tú no... O sea, yo a mi papá no le dije porque yo decía, güey, yo sé que él con eso no tiene problema, o sea, sé que no le va a afectar, ¿sabes? Pero ¿qué tuvo que haber de falta de confianza Ujú. para que... O sea, al final son esos cuestionamientos que uno ¿Y se tiene qué que fue? hacer a la inversa. Pues simplemente es eso, es como... A pesar de mi papá ser una persona que nunca me ha faltado nada en ese sentido, A lo mejor le nunca fal- abrió esa puerta. nunca abrió esa puerta. Y creo que es importante con nuestra familia abrir una puerta más De allá comunicación. del proveedor, Ujú. una puerta de comunicación y confianza, una puerta en donde no haya juicios. Como padres, a lo mejor. Completamente. Sé que es difícil. Modo amigo, ¿no? Sé que es muy difícil y sé que a veces y está este rollo de no puedes ser amigo de tus hijos, pero sí. Hay pero momentos sí. que sí puedes entrar Ajá. en ese. A ver, No, en modo no, amigo. no significa que seas amigo de tus hijos. Significa Que los que escuches. desarrolles un círculo de confianza. Sí. Un círculo donde no va a haber juicios. Es Eso es eso. lo más importante. Porque como hijos no queremos decepcionar a Ajá. nuestros papás, son nuestros reyes, Ujú. los tenemos aquí. Entonces, a Ujú. las últimas personas que quieres decepcionar es a tus papás. Yo creo que si les abres justo ese espacio donde sepan que los vas a escuchar sin juicio, Ujú. ya estamos del otro lado. Estamos del otro lado y sobre todo también de nuevo es entender que decirlo, o sea, y decirlo con las letras que es. Hay papás que lo aceptan, no es el fin del mundo. Hay grupos para personas y para papás que están lidiando En con procesos esto. Hay de aceptación. comunidad. Así como puede ser que dentro de tu mundo no existan papás que lo acepten, hay 8,000 papás allá afuera que lo aceptan, que lo abrazan, que están orgullosos de sus hijas, de sus hijos, de sus hijas, que han apoyado a sus hijos en sus transiciones como una chica trans o un chico trans. O sea, Sí. ejemplos hay. Y puede que se nos haga chiquito el mundo y se nos haga como muy cerrado todo, pero de que hay Sí, comunidad. a veces se siente como un camino solitario, que también lo platicábamos, pero el Ujú. universo al final se encarga de juntarte con esa tribu. Sí. O sea, tú No. levantas la mano de un lado del mundo y del otro va a haber alguien que está en tu misma sintonía y te rodeas de gente bien padre. Y lo bonito es que el tener un hijo o una hija con una orientación sexual o una identidad de género distinta a la que uno consideraría una normativa, no solamente te va a cambiar la vida, sino te va a meter en un proceso de autodescubrimiento hermoso y precioso y te va a hacer muchísimo más feliz, de verdad. O sea, esto te lo digo a creces, todo mejora, todo cambia. Te lo está diciendo una persona que ha ido muy deep, muy deep. En el momento en el que conoces verdaderamente a tu hijo o a tu hija y en el momento en el que la aceptes y la apoyes, las cosas solo pueden ir a mejor. Sí. Vas a conocer a una persona maravillosa, a una persona que está dispuesta a amarte incondicionalmente y lo mejor es eso, es estar, ¿sabes? Va a ser, no puedes blindar a que tus hijos no vivan en un mundo que todavía tiene muchas fronteras y muchos lugares Claro. que pisar, pero si la lucha, si los dejas luchando a ellos solos, Va a estar más cañón. va a estar más cañón. Lucha con ellos para que las cosas mejoren para todas y todos. Hijo, el apoyo de con tener el apoyo de tus papás, ya te sientes con la Eres un fortaleza para ir contra Ujú. todo el mundo. Ujú. Sí. O sea que sí, estar Sí. ahí, Si apoyarlos. de chiquito les enseñaste que podían ser superhéroes, ahora les puedes enseñar que puedes volver a ser un héroe para ellos. Uy, qué bonito. Pues sí. No, yo sabía que Héctor tenía que estar aquí. Es una persona de verdad que admiro muchísimo. Personalmente a mí me representa
pues como esa tribu que tuve que encontrar, porque al romper moldes a mí también me dieron en la torre. Sí. Y se siente bien padre también lo que dijiste hace rato de que empiezas a valorar la amistad o le pones otro significado a la amistad. No sé, entras en... Va a sonar muy jalado, pero es un mundo bien bonito, desconocido, que no sabes hacia dónde vas ni qué va a pasar, pero es mucho más emocionante que... Pero esa es la vida. Y esa es la vida, no es lo que nos habían contado. Así que ojalá se animen. Aquí tienen un ejemplo de éxito. Además, cuéntales, por favor, lo de H&M. Pues ahorita soy embajador a nivel mundial de H&M para su campaña de Pride durante todo este año. Si lo ven, mándenos fotos. Si me ven en alguna H&M, ahí en los escaparates, que te ahí taguen. Nos estaremos viendo, que me taguen @Héctor Trejo. Y muchas gracias por la en invitación. todo el mundo. Muchas gracias por la invitación. Está por Gracias todo el a mundo. ti. Gracias en serio por darte el tiempo. Yo sé que estás en friega además. Y gracias por compartir con esta comunidad Siempre, tan bonita. Siempre. Que además te van a dar todo su amor. Y si van a Lotelia, puede ser que en algún momento siempre me topen Sí, ahí. siempre está ahí, así que traten de encontrarlo. Gracias a todos por estar aquí. Les mandamos un abrazo, un beso y los quiero muchísimo.